encuentro esta noche abordar un tema relacionado a aquellas autoridades que se encargan de la regulación efectiva del derecho a la protección de datos personales. Y es necesario primero comenzar con la definición de los tipos de autoridades que se encargan de esta tarea. En primer lugar tenemos el Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o INAI, mismo que se trata de la autoridad máxima, un organismo autónomo especializado en colegiado, que técnicamente como función última es garantizar que se cumple el derecho a acceso a la información y la protección de datos personales. Este se va a valer de otras autoridades en segundo lugar, mismas que son las autoridades reguladoras, que posteriormente hablaremos un poco de ellas. Organismos garantes se encuentran también como tema de esta plática, y otras autoridades competentes, que son también organismos ya sea administrativos o judiciales, que se encargan de la vigilancia y protección de datos personales. Ejemplos de ellos son la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o INEGI. Tenemos las autoridades reguladoras. Son aquellas instituciones que se destacan por emitir regulaciones secundarias, todo derivado de la ley. Estas trabajan en coadyuvancia con el INAI, y entre sus funciones destacables se encuentran la difusión de las obligaciones en cuanto a la protección de datos personales se trata, y claro también promover que los datos personales se estén tratando con buenas intenciones, que siempre los derechos ARCO se pongan frente a las necesidades o incluso deseos de esas terceras personas que manejan datos. Los derechos ARCO del titular, claro está. En cuanto a sus atribuciones, prácticamente cualquier premisa que desarrollen ellos con fines a mejorar, ya sea a manera de recomendaciones o criterios, la protección de datos personales va a entrar como atribución a las autoridades reguladoras. Por otro lado tenemos a los órganos garantes, que estos se diferencian de los anteriores, puesto que los órganos garantes adquieren la característica de autonomía constitucional. Misma función, garantizar la protección de los datos y el acceso a la información. Estos lo van a lograr de manera, primeramente, promoviendo el derecho a las personas, promoviendo el derecho de que todos tenemos de protección de datos personales por el simple hecho de ser seres humanos. Y en cuanto a sus atribuciones, vale la pena mencionar que estos imponen, en su ejercicio como organismos autónomos, imponen medidas de apremio. Esto quiere decir que imponen mandatos jurídicos o mandamientos jurídicos que obligan al cumplimiento de algo, mismo que ese algo se trata del derecho a la protección de datos personales. Claro, también promueven, elaboran y vigilan que efectivamente se estén cumpliendo con los derechos que todos y cada uno de los seres humanos tenemos, protección de nuestros datos personales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hay una violación a este derecho? Se puede proceder jurídicamente bajo tres situaciones. Primeramente, el procedimiento de protección de derechos. El titular, al sentirse vulnerado en cuanto a los preceptos se trata, mismos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, puede iniciar con este procedimiento. Claro, ejemplos de casos que debemos de notar son aquellos en donde el responsable que trata con los datos personales del titular no entregue lo que el titular solicitó, o en un formato que no es el adecuado, o que simplemente el titular no tenga conformidad sobre lo que se le ha entregado. Por otro lado tenemos el procedimiento de verificación, que a simple vista consiste en que efectivamente se esté verificando el cumplimiento de las disposiciones por la ley. Este se va a iniciar bajo dos situaciones. Primeramente, que existe un incumplimiento en algo ya dictado con motivo de las protecciones de datos personales, o se presuma o se crea que existen violaciones a la ley con motivos. Y en último lugar tenemos el procedimiento de imposición de sanciones, que esto ocurre cuando el órgano garante considera que existe un incumplimiento a la ley, por lo tanto debe notificar al infractor sobre los motivos, solicitar pruebas y dar un plazo para analizarlas. Y esto es todo por mi parte, mis referencias. Muchas gracias por su atención.